Vamos a resolver la primera parte del laboratorio resumen para la prueba 1 de estadística inferencial. Pregunta 1. Usted ha sido contratado por el Departamento de Estudios del MinSal para realizar un análisis sobre los montos de los honorarios percibidos por los médicos de una ciudad. Las variables a analizar son, aquí las encontramos, sexo, edad, estado civil, especialidad o honorarios de los médicos. Con estos antecedentes, se pide que realice las siguientes actividades. Letra A. Considere solo a las personas casadas. Construye un intervalo de confianza del 95% para el verdadero valor de la edad promedio para este segmento. Entonces, la variable que vamos a trabajar es la edad. Edad promedio para las personas casadas. Por lo tanto, vamos a hacer un filtro y seleccionaremos solo a los casados. Y de acá vamos a sacar la edad. Copiamos y vamos a el ejercicio. Y aquí tenemos entonces todas las personas casadas. Entonces con estos datos vamos a construir el intervalo de confianza al 95% para el verdadero valor de la edad promedio para este segmento. En este caso el intervalo confidencial corresponde a intervalo confidencial para la media, con sigma desconocido, pero con un n, un tamaño de muestra mayor que 30. Pues, si contamos la cantidad de datos que tenemos, en el recuento dice 84. Ese es el tamaño de la muestra. Así es que, en el formulario vamos a usar esta fórmula. La vamos a poner entonces en Excel para seguirla. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a ocupar el promedio, el cálculo del promedio, que sería X barra, igual promedio de la edad de las personas que están casadas. Alfa. El ejercicio dice que vamos a ocupar un nivel de confianza del 95%, por lo tanto, alfa será 5%. Notamos aquí 5%. Desviación estándar. La fórmula que vamos a ocupar es desvet.m o también desvet solo. El tamaño de la muestra. Ya seleccionamos todos los datos que quedaron de las personas casadas y el recuento dice que son 84 personas. 84 personas. Ese es el tamaño de la muestra. El error del intervalo corresponde a esta parte que sería z de 1 menos alfa medio por sigma partido por raíz de n. Sigma no lo conocemos, pero lo vamos a estimar con la desviación estándar muestral. Así es que el cálculo lo vamos a hacer mediante la fórmula que aquí aparece. Intervalo confianza.norm. Intervalo.confianza.norm. Esto entonces se utiliza para calcular un intervalo de confianza para la media. Cuando se conoce sigma o cuando no se conoce y n es mayor que 30. Entonces vamos a usar la fórmula en el error del intervalo, que sería intervalo confianza.norm. Primero pinchamos el valor de alfa, punto y coma, luego la desviación estándar, punto y coma, y luego el tamaño de la muestra. Este es el error del intervalo que corresponde a esta parte. Por lo tanto, en el límite inferior vamos a hacer el cálculo de el promedio menos el error del intervalo. Y en el límite superior vamos a hacer el cálculo de el promedio más el error del intervalo. Estos son los valores que vamos a dejarlos con un par de decimales que corresponden a los límites inferiores y superiores del intervalo confidencial para la media de la edad con un 95% de confianza. Entonces, podemos decir que se estima que la edad promedio está entre 42,16 y 45,65 años con un 95% de confianza.
Letra B. Considere solo a los médicos pediatras. Construye un intervalo de confianza al 99% para el verdadero valor del promedio de honorarios que recibe este segmento. Entonces, la variable que vamos a trabajar acá es son los honorarios, pero solo para los pediatras. Por lo tanto, vamos a la base de datos, quitamos el filtro que trabajamos antes, ahí aparece un embudito, ahí notamos que hay un filtro, agregamos todos los datos y solamente filtramos a los pediatras, dejamos a los pediatras y los honorarios son la variable que vamos a trabajar en la pregunta 1B. Aquí está. En este caso, el intervalo confidencial también corresponde a la media. ¿Cuántos datos tenemos? Según el recuento son 69 datos, lo que implica que hay más de 30 datos. Así es que la fórmula que vamos a ocupar es esta misma. Vamos a seguir con esta fórmula entonces. Y vamos a hacer el cálculo de lo que necesitemos para llegar a este intervalo. Necesitamos el promedio, que lo vamos a ocupar acá. Igual promedio. Seleccionamos los honorarios. Alfa. El ejercicio dice que el intervalo de confianza tiene que ser al 99%, por lo tanto alfa es 1%. 1. Desviación estándar. Desbest.m o desbest sola de los honorarios. Tamaño de la muestra. Acabamos de observar en el recuento que si seleccionamos todo tenemos 69 datos. Este es n, 69 datos. Y el error del intervalo que corresponde a toda esta parte lo vamos a usar igual que en el ejercicio anterior con la fórmula intervalo.confianza.norm, ya que a pesar de que la desviación estándar no se conoce, el tamaño de la muestra es mayor que 30, por lo tanto esta es la fórmula de intervalo que vamos a utilizar. Aquí lo anotamos de nuevo, intervalo.confianza.norm. Primero alfa, punto y coma, desviación estándar, punto y coma, y luego el tamaño de la muestra. Este es el error de intervalo. Y con esto armamos el intervalo. El límite inferior va a ser el promedio menos el error del intervalo y el límite superior va a ser el promedio más el límite del intervalo. Y aquí estos dos valores quedaron en formato moneda porque estamos hablando de los honorarios. Por lo tanto, podemos decir que se estima con un 99% de confianza que el promedio de los honorarios médicos está entre 3.481.661, que es el límite inferior del intervalo, y 3.812.227, que es el límite superior del intervalo. Letra C. Calcula la probabilidad de que el promedio de honorarios de toda la muestra esté entre 3 millones y 3.500.000 pesos. En este caso, la variable que vamos a trabajar es honorarios promedio o media de los honorarios. Entonces, primero vamos a calcular el promedio de toda la muestra en función de la variable honorarios. Entonces vamos a la base de datos y vamos a sacar este filtro para que efectivamente esté toda la muestra y vamos a calcular el promedio de los honorarios. Ahí está. La desviación estándar de los honorarios en la muestra completa. El tamaño de la muestra. Tendremos que ver cuántos datos hay. El recuento nos dice que son 250 datos. Y como ahora es el promedio, el promedio de los honorarios el que estamos trabajando, la distribución de la media
tiene desviación estándar de media muestral, lo que llamamos error estándar. Y el error estándar se calcula como la desviación estándar dividido en la raíz cuadrada de la muestra de valor n, del valor n. Esa entonces es la desviación estándar de la media muestral. Entonces, lo que queremos calcular es la probabilidad de que este promedio muestral esté entre 3 millones y 3.500.000. Así es que vamos a usar la fórmula dit.norm.n. Primero lo vamos a hacer con 3.500.000, punto y coma, el promedio, punto y coma, la desviación estándar pero de la media muestral, que sería el error estándar, y el código 1, menos dit.norm.n. Ahora lo vamos a hacer con 3 millones. Punto y coma, el promedio, la desviación estándar de la media muestral, que sería el error estándar, punto y coma, código 1. Y este valor entonces se expresa en porcentaje. Así es que vamos a darle un par de decimales. La probabilidad es de 18,66%. Letra D. Calcule la probabilidad de que al elegir al azar un médico hombre de la muestra tenga una edad mayor de 50 años. En esta situación no nos están diciendo que la distribución es normal, por lo tanto no podemos usar el hecho de que esta variable sea normal. Así es que vamos a hacer el cálculo con la probabilidad clásica. Entonces no calculamos la probabilidad mediante dit.norm, puesto que en el enunciado no nos indican si la variable edad se distribuye de manera normal. Así es que vamos a buscar los datos de los médicos hombres de la muestra. Y de ahí vamos a ver cuántos tienen más de 50 años. Voy a la base de datos. Observamos que no haya ningún filtro y ahora selecciono solo los hombres. Y de aquí las edades. Lo copiamos aquí. Y entonces esta variable la podemos ordenar de menor a mayor para saber quiénes son los hombres o cuántos son los hombres que tienen más de 50 años. Más de 50 años sería desde 51 en adelante. Contamos todo esto. Y aquí el recuento dice que son 43. Son 43 hombres. De un total de... El recuento dice que son 152. Ese es el total de la muestra, 152. De la muestra de hombres. Por lo tanto, la probabilidad que deseamos calcular de manera clásica sería 43 dividido en 152 y eso se expresa en porcentaje. Así es que la probabilidad es 28,29.